Lo que encontré fueron coincidencias que estaban conectadas de manera tan significativa que su concurrencia casual representaría tal grado de improbabilidad que tendría que expresarse estadísticamente mediante una cifra astronómica. El día de hoy te quiero hablar sobre las sincronicidades, que es un tema que me parece muy interesante, y también te voy a estar hablando un poco sobre también su creador, que fue Carl Jung, que fue el primero en acuñar este término, y también un poco sobre sus otras teorías que me parecen muy interesantes, todo esto que creó él. Y bueno, la primera parte también quiero leerte la etimología de sincronicidad, que la verdad me pareció muy interesante también como el concepto que muestra. La palabra sincronía está formada con raíces griegas y significa cualidad de lo que ocurre al mismo tiempo. Sus componentes léxicos son el prefijo sin, con, junto, a la vez, cronos, de tiempo, más el sufijo ia, cualidad. Entonces es precisamente lo que decía esta frase, que es que cualidad de lo que ocurre al mismo tiempo. Eso es lo que significa sincronicidad, como que algo está ocurriendo y tú sabes que eso está ocurriendo por algún tipo de sueño, por alguna visión, por algo, tú sabes que eso está ocurriendo. Eso es una sincronicidad. Entonces, precisamente este video lo estoy basando en un libro que tiene él que se llama Sincronía como base de conexiones acausales. Entonces es muy interesante porque él diferencia muy bien como toda esta parte de la casualidad y la sincronicidad, que son cosas muy diferentes. Entonces él muestra, por ejemplo, que hay que tener primero que esa visión esté como en la mente de la persona o esté de alguna forma relacionada con alguna visión, algún sueño, esté con la persona, y ya después que también esté ocurriendo al mismo tiempo, pero sin que él sepa. Entonces es precisamente como, por ejemplo, él cuenta una historia que a mí me pareció tremenda, como la forma en la que ocurrió, porque es muy improbable, como decía al principio. Se tendría que medir las probabilidades de una manera muy grande, o sea, es muy poca la probabilidad de que ocurra eso. Entonces lo que sucede es que él estaba en una consulta con una señora, y entonces la señora le estaba contando sobre un sueño que había tenido la noche anterior, creo. Y entonces lo que sucedió es que él, mientras que escuchaba, él estaba de espaldas a la ventana estaba atrás de él, y lo que sucedió es que la habitación estaba oscura y él estaba escuchando a la paciente que le estaba contando sobre el sueño que había tenido. Y el sueño que había tenido era sobre un escarabajo de oro que le habían entregado. Entonces justo en el momento donde él estaba contando sobre este escarabajo y todo esto, Carl Jung escucha un golpeteo atrás en la ventana, como si algo estuviera golpeando porque la ventana estaba cerrada. Entonces él se paró, abrió la ventana y entonces vio que era un escarabajo que no es muy común, que es, bueno, por allá en donde él estaba, no es muy común. Y lo que sucedió es que al revés de sus instintos, él estaba yendo hacia adentro de la habitación oscura. Entonces lo que sucedió es que era un escarabajo que se puede ver que es como doradito, que refleja un poco la luz. Entonces es tremendo porque ocurrió justo en el mismo momento. Entonces también, por ejemplo, una experiencia que yo tengo es que, bueno, yo iba a grabar un video, y entonces lo que sucedió es que yo estaba a punto de iniciar el video y todo esto. Entonces yo sentía que como que le faltaba algo al video. Entonces yo cojo un libro que me habían prestado, pero no trataba sobre nada de estos temas, o sea, trataba sobre un señor en un pueblo y la familia y los cafés y todo eso del pueblo.
Y entonces abro el libro en una página cualquiera y me aparece la respuesta al video que estaba haciendo. La respuesta era, por decir así, como somos un microcosmos. Es uno de los videos que tengo acá en mi canal que dice quién soy. No es quién soy precisamente yo, sino precisamente esta pregunta de los seres humanos de quiénes somos, qué hacemos y todo esto, estas reflexiones filosóficas. Entonces precisamente me aparece esa respuesta de que somos un microcosmos. Entonces, bueno, eso es precisamente con lo que se refiere esta palabra de sincronicidad. También ya me parece muy interesante que Carl Jung quiso también como demostrarlo de este término de que sí era real. Entonces lo que hizo es que, por ejemplo, también trabajó en parte con Albert Einstein, y lo que sucedió es que Albert Einstein en esa época estaba con la teoría de la relatividad y todo eso. Entonces le preguntó Carl Jung sobre qué opinaba sobre las sincronicidades, y entonces él le dio una percepción sobre las sincronicidades en el espacio-tiempo, que tiene que ocurrir justo en ese espacio y justo en ese tiempo. Entonces es precisamente también como lo que decía, de que armó una cuadrícula, una tétrada, creo que es que se dice, y entonces estaba el tiempo, el espacio, las casualidades y las sincronicidades. Entonces es precisamente lo que él dice, de que una casualidad es un fenómeno que ocurre muy de vez en cuando y que es de una manera estadística. Entonces es muy fácil saber que, pues, o sea, si yo tengo, no sé, era un experimento que él hizo, 3 hormigas y una de ellas es blanca y sale una blanca, pues puede ser una casualidad. Pero ya si pone 1000 o 1.000.000 que lo hizo, siempre salía la primera, la blanca. Entonces ahí sí es de una improbabilidad muy grande. Y entonces, ¿cómo justificaba Carl Jung que ocurriera esto? Él lo justificaba por medio de precisamente el inconsciente colectivo, que es precisamente también otra teoría que desarrolló él. Esto del inconsciente colectivo, ¿qué es? El inconsciente colectivo son todas esas partes. Está el inconsciente colectivo, el inconsciente personal y también la conciencia. Entonces es como las partes que nosotros tenemos. Entonces nosotros, la parte de nuestra conciencia también se puede ver como las partes del cerebro, la parte prefrontal, las distintas partes del cerebro, y que la conciencia es precisamente como esta parte donde tenemos los pensamientos rápidos, donde tenemos todo esto, pero que la conciencia no puede acceder al inconsciente. Conscientemente no se puede acceder con la conciencia al inconsciente. Entonces solo el inconsciente puede mandar a la conciencia, pero no se puede hacer al revés. Entonces lo que sucede es que son también como todas estas partes de las creencias que tienen las personas en común. Entonces también se puede decir como toda esta parte de lo que crees, creas, también toda esta parte de que cuando se tiene una idea en una comunidad se crea. Entonces es precisamente también como, por ejemplo, se ha creído durante muchos años en una leyenda, y entonces aparecen cosas que confirman esa leyenda. Entonces al principio, cuando se dijo, no era real, pero ya después empezó a ser real cuando todas las personas en su mente empezaron a crearlo con sus pensamientos, con todo eso lo empezaron a crear, empezaron a construir esa parte física después de que lo creyeron ellos. Entonces también es como este dicho de ver para creer, que no es así, que es en realidad creer para ver. Entonces eso es una parte. Ya también por otra parte vemos que las sincronicidades, precisamente como toda esta parte de que es muy improbable, entonces ocurre con, él decía, el inconsciente colectivo, pero también puede ser como un dios, también puede ser como toda esta parte que decía él que tenía un significado, no ocurría solo como porque sí,
que son las casualidades. Las casualidades ocurren solo como que por estadística, ocurren solo como porque si tú, no sé, tienes una cantidad de, no sé, pelotas amarillas y solo hay una blanca, en algún momento tiene que caer la blanca. Entonces eso es una casualidad, pero ya una sincronicidad es que siempre cayera la blanca primero. Entonces es porque tiene algún significado. La casualidad no tiene significado. La sincronicidad tiene un significado para aprender de precisamente lo que está mostrando. Es algo de lo que se debe aprender, es algo que se, por decir así, esa conciencia lo envía. Él también lo describía como el sueño de esa conciencia superior que lo mandaba para aprender ciertos tipos de cosas. Ya la siguiente parte que quiero hablar es también sobre sus otras teorías que tuvo Carl Jung, que fue por ejemplo también la de los sueños. Me gusta mucho también como toda esta parte, que él no fue el primero en pensar en toda esta parte onírica de los sueños, toda esta parte, pero sí hizo grandes contribuciones. Por ejemplo, lo que decía él es que en los sueños no es como que todos tengan los mismos significados sobre algo. En realidad lo que sucede es que cuando tú en realidad sueñas algo, puede tener un significado totalmente diferente para ti que para mí. Entonces, por ejemplo, quiero dar el caso de un esfero. Entonces yo por acá tengo un esfero. Entonces un esfero, yo sueño con un esfero. Entonces podemos decir que simboliza, no sé, el arte de escribir, la poesía y todo eso. Pero en realidad si yo pienso que un esfero es trabajo, porque yo trabajo todos los días escribiendo artículos con un esfero. Entonces para mí ese significado va a ser como que aburrido, esto es un trabajo, quiero liberarme de esto, va a ser el significado para ti. Para otra persona que hace arte con esfero, que hace dibujos con los esferos, lo que va a significar es que para él va a significar un fluir, un arte, una motivación, va a significar el movimiento de sus manos, todo esto, y para él va a ser muy lindo, mientras que para el otro va a ser totalmente feo. Entonces es precisamente que todos tenemos significados distintos sobre los sueños. Entonces para identificar un sueño, que es este mensaje que te manda el inconsciente hacia el consciente, tienes que conocer muy bien lo que a la persona y tienes que conocer muy bien como cuáles son las partes que conforman la creencia que él tiene sobre ese objeto. Entonces también, por ejemplo, otra de las teorías que formó él es también como lo que decía del inconsciente, que es una red que une a todas las personas, que es una red que une con todas las creencias, que todas las creencias son similares, precisamente como hablé en un video del viaje del héroe, que todas esas creencias son similares porque está precisamente ese inconsciente colectivo. Y también otra cosa, para ir finalizando, es también como que las sincronicidades tienen que ver mucho con el espectador. O sea, por ejemplo, si tú no crees en las sincronicidades, probablemente te ocurran y no las veas, o probablemente no te ocurran. Pero entonces, tal vez, si crees mucho en las sincronicidades, tal vez ocurra algo que es un mero sincronismo, decía él, que no es una sincronicidad como tal, sino que es una casualidad o un mero sincronismo, que es una sincronicidad pero no totalmente, que está como entre la casualidad y la sincronicidad, está como en un limbo ahí en la parte media, pero que en realidad no es como, por decirlo así, mandado por una conciencia para que aprendas, sino que es como que ocurre solamente como al azar. También otra teoría de la que habló Carl Jung que me gustó muchísimo es sobre las sombras, y te quiero leer precisamente una frase que creo que es de él y me gustó muchísimo como lo que significa. Dice: ningún árbol crece hasta el cielo sin que sus raíces alcancen el infierno. Me gustó mucho lo que significa esto, y es que si quieres como
conocerte más a ti, quieres tener algún emprendimiento, quieres tener algo, primero, para tener esas bases firmes, tienes que llegar a las partes de la mayor sombra de tu ser. Porque, ¿qué sucede? Si te quedas solamente en la superficialidad, lo que ocurre es que te caes hacia cualquier lado, porque no vas a esas sombras. Y precisamente también decía Carl Jung que cuando nosotros tenemos como que queremos ocultar lo que más podamos, esas sombras más densas y más oscuras se vuelven, porque todos tenemos una parte como una contraparte, una sombra precisamente, como este yin y yang, que es una parte luminosa, pero también es una parte oscura. Entonces lo que sucede es que si no integramos y si no aceptamos esa sombra, cada vez va a ir creciendo más y más y más y se va a ir volviendo más oscura y más densa. Entonces eso es precisamente como también otra de las teorías que él creó sobre la sombra. Muchas gracias.